A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Ya se encuentra con nosotros acá en los estudios centrales de RCR, Red de Comunicación Regional, Teodoro Crisolo. Él es economista senior del Instituto Peruano de Economía. Teodoro, qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos como cada viernes. ¿Cómo estás? Buen día, José. Vamos a ver hoy cómo están ejecutando las regiones los recursos que han sido previstos para la emergencia por el Niño global, ¿no? Comencemos por lo primero. ¿Cuánto es que realmente ha asignado el gobierno central a los gobiernos locales? Sí, a ver, hay un total en los tres niveles de gobierno, que son alrededor de 3.560 millones de soles dentro de la categoría presupuestal de la reducción de vulnerabilidad y atención a desastres naturales. De ese total, alrededor del 46%, casi la mitad, un poquito menos de la mitad, está asignado a gobiernos regionales y a gobiernos locales, ¿no? Y cuando uno ya ve más o menos el avance presupuestal de estos recursos, que comprende tanto, digamos, gasto corriente, como también gasto de inversión, uno ve de que en realidad los gobiernos regionales son los que están de alguna manera exhibiendo las menores tasas de ejecución, ¿no? Alrededor más o menos del 20%, del 20-21% de los recursos que han sido presupuestados para este nivel de gobierno, que son alrededor de más o menos 290, casi 300 millones de soles, son los que han sido ejecutados, son los recursos que han sido asignados, pero solamente el 20% de esos recursos son más o menos los que están recién ejecutándose, ¿no? Y es particularmente preocupante que justo las regiones, por ejemplo, del norte, como Tumbes y Lambayeque, son dos de las tres regiones que exhiben las menores tasas de ejecución presupuestal. Han ejecutado menos del 10% del presupuesto asignado, teniendo en cuenta de que en realidad son una de las regiones que son de las más vulnerables frente a la situación de lluvias, precipitaciones, desbordes de ríos que pueden llegar a materializarse hacia fines de este año e inicios del próximo, ¿no? ¿Y a qué obedece esto? ¿Cuál es la razón de fondo por la poca capacidad de ejecución, considerando que están en plena emergencia? ¿Cuál es la razón central? O sea, en general, siempre es un problema estructural, en realidad, ¿no? El tema de la falta de capacidad de ejecución en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, pero a esto se le suma ya también el hecho de esta curva de aprendizaje que tienen las autoridades en su primer año de gestión, ¿no? Eso, de alguna manera, ya debería haberse comenzado a corregir durante los primeros meses del año, ¿no? Ya estamos casi la mitad del año, estamos ya finalizando junio, y de alguna manera ya las tasas de ejecución por lo menos deberían estar comenzando a revertirse, pero por lo menos lo que estamos viendo en las regiones del norte, si es que ya consideramos no solamente Tumbes y Lambayeque, ¿no? Si es que ya consideramos, por ejemplo, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Piura, en realidad la figura no cambia mucho, ¿no? Es menos del 20% del presupuesto asignado de los casi 185 millones de soles que se han asignado para estas regiones más vulnerables frente al niño, que se han ejecutado, ¿no? Entonces, de alguna manera se están dejando de aprovechar esos recursos que podrían de alguna manera comenzar a materializarse en obras, ¿no? Como por ejemplo el tema de drenajes fluviales, el tema de las defensas ribereñas, el tema también de la compra de kits preparatorios para frente a las inundaciones, frente a las emergencias que pueden vivir las viviendas que están mucho más, digamos, cercanas a la posibilidad de estos desastres naturales, ¿no? Bueno, lo que preocupa es que los recursos existen, están siendo dispuestos, pero no existe la capacidad de ejecución de gastos, ¿no? Tú ponías las regiones del norte, ¿no? El otro aspecto que también se tiene que mirar, ¿no? Como contraparte, ¿no? El gobierno está cumpliendo con los desembolsos de manera puntual, tal como los ha ofrecido. O sea, lo que uno observa en realidad dentro del portal del Ministerio de Economía y Finanzas es de que los recursos ya se encuentran asignados. ¿Ya? El problema es que no se están comprometiendo esos recursos, digamos, para poder materializarse posteriormente en obras, ¿no? Y ya estamos justamente a menos de 6 meses o casi 6 meses, claro, de que empiecen nuevamente esa temporada de lluvias fuertes, ¿no? Que de alguna manera podría inclusive ser hasta peor de la experiencia que hemos tenido a inicios de este 2023.
2023, ¿no? Y hay que recordar acá de que son alrededor de 5.700.000 familias que se encuentran en riesgo alto o muy alto de verse afectados por las lluvias de un fenómeno El Niño de moderada o fuerte intensidad, ¿no? Y a eso se le suma también que es cerca de 1,5 millones de hectáreas agrícolas, ¿no? Que podrían estar expuestas justamente a inundaciones, a los bordes de ríos o también otro tipo de afectaciones que podría finalmente repercutir sobre el bienestar de los hogares, ¿no? Entonces hay, digamos, ese problema, digamos, de falta de ejecución. Hay ese problema también de que no se están comprometiendo esos recursos para que puedan ser finalmente ejecutados, y en general lo que estamos observando ahí es de que pareciera que existe un sentido de urgencia, ¿no? Que no existe un sentido de urgencia para poder desembolsar o para poder también ejecutar esos recursos de la manera más óptima posible, ¿no? Bueno, acaba de citar las regiones que identificamos con mayor rapidez frente a la emergencia: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad. Pero hay otras que también, porque el gobierno ha declarado son 18 regiones declaradas en situación de emergencia. ¿Qué pasa con regiones como Ancash, como Lima, como Cajamarca, que también tienen esta afectación un poco menor que las 4 que hemos citado, pero que tienen una incidencia y sobre cual incluso los propios especialistas señalan que hay que tomar medidas de prevención? Sí, efectivamente, no solamente es el norte, ¿no? Los que son afectados, ¿no? En el centro también hemos visto cómo hay, digamos, huaicos, derrumbes, ese tipo de fenómenos que también perjudican de manera significativa a los hogares, ¿no? En general, por ejemplo, cuando uno ve las tasas de ejecución, por ejemplo, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Que básicamente vendría a ser el siguiente gobierno regional relativamente grande que existe a nivel nacional, uno encuentra ya unas tasas de ejecución mucho más expeditas, ¿no? Alrededor del 50% del presupuesto de los recursos presupuestales que se le han asignado a la Municipalidad Metropolitana de Lima han terminado siendo ejecutados, ¿no? Y uno observa que en realidad buena parte de este presupuesto se está destinando a poder construir capacidades alrededor de todas estas actividades de gestión, de prevención de desastres, ¿no? La compra de kits, por ejemplo, que te comentaba, ¿no? Esos kits que de alguna manera te preparan, ¿no? Para poder hacer frente a algún tipo de desastre, tanto para instituciones educativas como también para instituciones que están encargadas de la defensa civil, ¿no? Y también tienes a otras regiones como por ejemplo Huánuco, que también se está preparando de alguna manera con tasas de ejecución que están también por encima del 40%, ¿no? Son tasas a las cuales por lo menos el resto de regiones deberían estar aspirando, por lo menos estar, digamos, a la mitad del presupuesto asignado, digamos, ya estando en mitad de año, ¿no? Pero nuevamente son muy pocas las regiones que están, digamos, por encima de ese umbral, ¿no? Estamos mencionando el caso de Lima, el caso de Huánuco, el caso de Loreto también, que de alguna manera no está tan expuesto, por ejemplo, a los mismos fenómenos que el norte, que el centro, que el sur, pero que igual también están ejecutando esos recursos de reducción de vulnerabilidad y detención de desastres de una manera mucho más rápida de la que se está registrando a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, nuevamente, en promedio, ¿no? Tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales están ejecutando alrededor del 20-21% de su presupuesto, ya estando prácticamente la mitad del año, ¿no? Ahora, el otro tema, ¿podemos encontrar un mecanismo que permita que esta ejecución sea más eficiente, que se cumpla con todos los procedimientos? ¿El Ministerio de Economía y Finanzas está en capacidad de acompañar esto, o por la velocidad en la o la sucesión de hechos que ocurren es un poco complicado eso? Es que sí debería estar en la capacidad y claramente los mensajes que ha estado tratando de transmitir, por ejemplo, el ministro, han estado justamente enfocados a brindarle todo este acompañamiento a los gobiernos regionales que estaban interesados en poder, digamos, contar con cuadros técnicos lo suficientemente preparados para darle continuidad a estas obras de prevención, ¿no? A estas obras de mitigación de riesgos, a estas obras, digamos, que son la necesidad de un momento tan crítico como el que podría llegar a vivirse hacia fines del año. Hay que recordar de que a inicios del año, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas puso a disposición de los gobiernos regionales un fondo para la contratación de gerentes públicos, ¿no? Gerentes públicos de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, que en teoría están en esa capacidad para poder darle ese acompañamiento que necesitan los gobiernos regionales en el desarrollo de este tipo de expedientes, en el desarrollo de este tipo de obras. Eso es por un lado, ¿no? Pero claramente
toda esta situación que hemos vivido, por ejemplo, a inicios del año, ¿no? A inicios del año en el cual no se contaban con defensas ribereñas, no se contaban con drenajes, no se contaban, digamos, con obras que de alguna manera permitan contener los desbordes de los ríos, ¿no? Toda esa situación nuevamente trae a la duda, ¿no? Invita a la reflexión de cómo es que está funcionando la descentralización y qué tanto le está sirviendo, qué tanto está siendo funcional para los intereses de la gente, porque si es que se le está asignando alrededor del 46% del presupuesto a estos niveles de gobierno, por lo menos deberían estar en la capacidad de poder ejecutarlo. Y claramente lo que estamos observando ahorita es que no hay esa capacidad, ¿no? Entonces eso debería llamar a la reflexión de qué mecanismo deberíamos encontrar, qué arreglo institucional debería encontrarse para que el nivel de gobierno más capacitado, más preparado para ejecutar estas obras sea finalmente quienes las construyan. Ahora, ¿no? estamos en condiciones de mirar la calidad de gastos que se está ejecutando. Si bien es cierto, como promedio no se llega al 20%, pero eso se destina para las obras de mitigación, de prevención, o mucho para consultoría, mucho se utiliza para el tema de gastos corrientes. Es que se necesita de ambos, ¿no? Evidentemente hay un tema de mayor necesidad, por ejemplo, de gasto de inversión, gasto en obras, Claro. ¿no? Pero en general, digamos, la primera parte de todo este proceso de desarrollo de una construcción grande requiere primero contratar personal, por ejemplo, para poder desarrollar los estudios. Requiere también contratar, digamos, algunos estudios preliminares para poder darle la factibilidad, para poder identificar bien qué proyectos son los que se necesitan, que se pueden construir, ¿no? Claramente la calidad siempre es un reto, ¿no? La calidad del gasto siempre es un reto en cuanto, no solamente en el ámbito, por ejemplo, de reducción de vulnerabilidad y prevención de desastres, ¿no? Pero en general lo que estamos observando en la primera parte es de que hay algunas regiones que sí están ya, por ejemplo, desarrollando o ejecutando las obras, ¿no? De defensas, ¿no? De descolmatación de ríos, ¿no? De, digamos, estos muros de contención, estas vallas grandes de piedras que se colocan a los lados de los ríos, ¿no? Como para tratar de evitar de que también puedan desbordarse, o también cerca a los cerros, ¿no? Para que también evitar de que puedan afectar a las carreteras o las vías y evitar justamente ese tema de los bloqueos, ¿no? Que usualmente afectan, digamos, en temporada de lluvias. Eso ya hay algunas regiones que sí lo están ejecutando, ¿no? Pero nuevamente, cuando vemos, por ejemplo, en el caso del norte, más bien estamos viendo una lentitud, ¿no? Una lenta ejecución en el ámbito o en la parte ya más vinculada a la construcción de cemento, ¿no? La construcción de obras. Ahorita básicamente uno revisa el portal de Economía, el portal del Ministerio de Economía, ¿no? Y encuentra de que la principal actividad que están desarrollando son un tema de construir capacidades, ¿no? Alrededor de todo el tema de la prevención de desastres, ¿no? Entonces, claramente hay una necesidad porque se comprometan más recursos, no solamente a este tipo de partidas, sino también básicamente a las obras que ya están de alguna manera identificadas para poder hacer frente, ¿no? A los desastres que se vienen para fines de este año, inicios del próximo. ¿Es posible trazar una proyección así al ritmo que marcha la ejecución, que al fin de año puedan alcanzar por lo menos superar un 70-80% de ejecución? Cuando uno observa el promedio histórico de los últimos años, observa que en realidad son muy pocos los gobiernos regionales que han llegado a superar, por ejemplo, el 50% de ejecución, ¿no? El 50-60% de ejecución de esta categoría presupuestal de reducción de vulnerabilidad. Esa es la data histórica. Claro, exactamente. Entonces, creo que es un reto bastante importante, ¿no? Que debe ser asumido no solamente por las autoridades subnacionales, no tanto los gobernadores regionales como los alcaldes, sino también en realidad por este rol de liderazgo que debe ejercer el gobierno central, ¿no? El gobierno nacional en este tipo de acompañamiento que debe hacer a los diferentes niveles de gobierno para que puedan ejecutar su presupuesto, y no solamente, digamos, fijarnos en el numerito de la ejecución, ¿no? Sino también en general en la manera en cómo se traducen estos recursos públicos en obras efectivas, ¿no? En obras que efectivamente puedan brindarle a la población esa defensa o esa contingencia frente a los desastres que ya hemos visto cómo pueden llegar a impactar
durante el primer trimestre, ¿no? Durante el primer trimestre de este año. Hemos visto cómo en Piura, por ejemplo, la actividad estuvo prácticamente paralizada porque las inundaciones de toda la ciudad, ¿no? Llevaron básicamente al cierre de negocios, a que estuvieron básicamente paralizados bastantes galerías, ¿no? La gente ingeniándoselas también porque con una calle completamente inundada no pueden salir a trabajar de la manera que usualmente lo hacen, ¿no? Y esa situación no solamente se ha dado en Piura, ¿no? Sino también en Chiclayo, también en algunas partes de Tumbes, ¿no? Donde inclusive todavía se siguen registrando se siguen registrando fuertes precipitaciones, ¿no? Que ya de alguna manera le están dando algún tipo de preludio, ¿no? A lo que se podría venir más adelante si es que no se toman las medidas pertinentes, ¿no? Ahora, de manera simple, ¿qué pasa con estos recursos? ¿No se ejecutan? ¿Vuelven, revierten al Estado? Hay un momento en el año en el cual comienzan a hacerse reasignaciones para poder asegurar de que el presupuesto se ejecute, ¿no? Hay una parte, digamos, que imaginemos, ¿no? Toda esta partida presupuestal o esta categoría presupuestal de reducción de vulnerabilidad y prevención de desastres llega, por ejemplo, a octubre, noviembre de este año y hay un momento en el cual ya comienzan a reasignarse estas partidas para que puedan ser comenzadas a ejecutarse por esos gobiernos regionales que ya han mostrado, digamos, un nivel de avance mucho mayor que el resto, ¿no? Esa es una práctica usual. Lo ideal sería justamente de que este proceso sea mucho más dinámico, ¿no? Digamos de que a medida que se vea que no se están ejecutando esos recursos, puedan reasignarse de manera mucho más rápida, pero hay que darle también un plazo o hay que darle también un espacio a los diferentes niveles de gobierno para que puedan comprometer esos presupuestos, para que puedan elaborar los estudios y para que puedan sustentar frente también al Ministerio de Economía y Finanzas que van a poder comprometer y gastar esos recursos que están ya comprometidos o asignados para cada uno de estos niveles de gobierno. Ahora, yo quiero subrayar lo que tú has mencionado hace unos instantes, ¿no? La ejecución de la obra no simplemente es ejecutarla, sino el impacto social que tiene la obra para la marcha social, marcha económica de la región o de la jurisdicción. Tú acabas de citar el caso de Piura, ¿no? Paralizado, ¿por qué? Porque no se hizo trabajo de obra de mitigación, de prevención, ¿no? Efectivamente, sí. La calidad del gasto público en general siempre termina siendo un reto en el caso peruano y mucho más, por ejemplo, en las obras que se ejecutan a nivel subnacional, ¿no? Estamos viendo justamente en Chiclayo, por ejemplo, recurrentemente se habla de cómo están recuperándose algunos desagües, algunos sistemas de drenaje, ¿no? Pero año a año se ve, por ejemplo, en las ciudades de que digamos, se hace la obra y dura menos de un año y ahí justamente te das cuenta, bueno, entonces la calidad del gasto público no está siendo lo más óptimo posible, ¿no? Porque no puede ser posible de que, digamos, las pistas, la pavimentación de pistas que han sido afectadas por lluvias te duren solamente menos de un año o que los sistemas, por ejemplo, de drenaje, ¿no? De desagüe y todo lo demás se colmen, digamos, de una manera tan rápida después de haber sido, digamos, ejecutados hace un corto periodo de tiempo, ¿no? Entonces, eso deja mucho que desear en cuanto a la calidad del gasto público y sobre todo del gasto de inversión, ¿no? Que son recursos que finalmente deberían comenzar a materializarse en mejores obras y sobre todo en un mayor bienestar de la población que de alguna manera debería estar protegida frente a ese tipo de situaciones, ¿no? Muy bien, nos acompañó Teodoro Crisolo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, en nuestra secuencia de Radar Económico. Muchas gracias, como siempre, Teodoro. Saludos, José. Gracias a ustedes. De esta manera culminamos nuestra secuencia Radar Económico que llega siempre gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.